Pero, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes, señoritas y señoritos? Vamos a empezar nuestra sesión 11. Hola, Clarisa. Nuestra sesión 11, después creo que son 11, 12, 13 y 14, creo que ya es examen otra vez. Así que ya estamos en la recta media y un poco más. Bueno, hoy vamos a ver entonces análisis de extremos. Cuando ustedes estaban estudiando alguna vez cálculo 1, le habían dicho también de la misma forma, le decían análisis de funciones, en verdad le decíamos ahí. Y buscábamos, por ejemplo, el punto máximo, el punto mínimo, le llamábamos también, por ejemplo, punto de inflexión, era ese punto en donde cambiaba de máximo a mínimo. Y también hablábamos de, por ejemplo, concavidad y convexidad. Y a partir de, por ejemplo, primera derivada, segunda derivada, hasta la tercera que podíamos derivar, y si me daba diferente a cero la tercera derivada, entonces tenía punto de inflexión. Si la tercera derivada, por ejemplo, me daba directamente cero, entonces decíamos que era una cuadrática, por ejemplo. Entonces, por eso es que si es cuadrática y si es una parábola, va a tener solamente un vértice y que va a ser mayor, o sea, va a ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque hacia los costados no son funciones. Generalmente, o sea, no, generalmente, cuando estudiábamos analítica nos decía que la parábola se podía abrir hacia tres direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda. En cálculo, para nosotros la parábola solamente tiene sentido cuando se abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque viola la definición de funciones. Bueno, entonces, si yo derivaba la primera, la segunda y después la tercera, ahí veía si tenía punto de inflexión. En la primera derivada, ¿qué hacíamos? Derivamos, igualamos a cero y tenemos el punto crítico que le llamamos. El punto crítico es donde el punto ese que acabamos de obtener va a ser mínimo o máximo. Después hacíamos la segunda derivada y llevábamos esos puntos, o sea, ese punto crítico por decirlo, y veíamos si era negativo o positivo la resultante. Si me daba negativo, entonces decíamos que era un punto máximo. Si me daba positivo, entonces decíamos que era un punto mínimo. Y después, para el punto de inflexión, entonces utilizábamos nuestra tercera derivada que les dije, igualamos a cero y llevamos en la función original. Bueno, todo eso nosotros vamos a trasladar ahora en lo que es para nosotros análisis de extremos, pero para funciones de varias variables. Solo que aquí mi punto máximo y mi punto mínimo ya tiene una connotación en sentido gráfico. Y acá yo ya tengo un grafiquito que les voy a mostrar. Fíjense acá. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, en la parábola era solo esto. No tenía todavía nada de contornos, nada así que tenga área o regiones. En este caso le decimos regiones. Entonces, fíjense, cuando tengo de esta forma, así, entonces este es mi punto máximo. Cuando tengo así, entonces este es mi punto mínimo. Y también acuérdense que cuando nosotros hablábamos de punto de inflexión en cálculo 1, entonces era ese punto que cambia de máximo a mínimo. Y por analogía, por decirlo, nosotros podíamos decir que tenemos también eso aquí y le llamamos punto silla o punto de ensilladura. ¿Por qué? Porque es ahí en donde no se nota si es máximo o mínimo, porque si se dan cuenta, ¿qué pasa con la figura en este caso? La figura en este caso igualmente sigue subsistiendo o sobreviviendo, en todo caso sigue con su existencia de esta forma. No es que yo tengo así y se va todo hacia abajo, por decirlo, sino tiene tipo unas concentraciones así onduladas. Me acuerdo siempre que cuando estábamos en clases les mostraba ese panel que estaban en las aulas que eran para eh, evitar el tema de eco que se podía producir en la clase. Entonces, ese era un ejemplo para estos tres casos. ¿Por qué? Porque tenían unas cositas así que salían, ese era mi punto máximo. Y cuando nosotros metíamos así el dedo allá dentro de las aberturas, por decirlo, entonces era mi punto mínimo. Y el punto de inflexión era esa cosita que estaba ahí en el medio, por decirlo. Y entonces vamos a mirar estos y fíjense acá, esto es lo que tengo como ejemplo que les había dicho. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Este tiene todos los puntos.
Este es mi punto máximo, este es mi punto mínimo, y esta parte que tengo acá es mi punto de inflexión. Este tiene 1, 2 y 3 puntos de inflexión tiene, o que nosotros le llamábamos punto de ensilladura en este caso, o punto silla también le decimos directamente. Cuando yo tengo una función ya en varias variables, puede ocurrir muchas cosas en el sentido de, me puede dar solamente un punto máximo, me puede dar un solo punto mínimo, puedo tener solamente un punto silla, pero también yo puedo tener todas las combinaciones posibles solamente utilizando una función. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener, por ejemplo, mínimo y máximo a la vez. Puedo tener máximo, mínimo y también punto silla. Puede ser que los tres o los dos puntos sean mínimos, o los tres puntos sean máximos, o los tres puntos sean puntos silla. O sea, puede darse todas las combinaciones posibles. Entonces, tienen que analizar. Cada punto se analiza en forma independiente. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo tengo que decir si es máximo o es mínimo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para distinguir en las funciones si tiene o no, o sea, si va a tener un punto máximo, mínimo, lo que sea? Fíjense, estas son nuestras funciones. Entonces vamos a mirar acá. En este caso, hoy vamos a estudiar lo que le llamamos puntos relativos. ¿Qué significa puntos relativos? Que no tiene condicionantes. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que yo quiero, por ejemplo, no sé, pintar el aula, pintar o mi pieza o la sala o lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a tener mi función, que va a ser en este caso el espacio que tengo. Si es mi sala o mi, mi pieza o mi baño o lo que sea, entonces esa es para nosotros nuestra función. Y está dado a través de un paralelepípedo seguramente, porque un cubo es casi improbable. Pero entonces ese paralelepípedo. ¿Y qué pasa? Yo quiero pintar, o yo quiero, no sé, quiero ponerle algún azulejo, algo por el estilo. Entonces, ahí tengo una restricción y le decimos una restricción presupuestaria. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar esos materiales que necesitamos. Entonces, a eso nosotros también vamos a estudiar de hoy en ocho y se le dicen extremos de funciones, pero condicionados o extremos condicionados. En este caso, yo no tengo nada de condiciones. En el problema ya me va a decir, por ejemplo, analizar extremos con las funciones tal cosa, con la restricción tanto. Entonces, en ese caso, yo me voy a dar cuenta si estoy en presencia de un relativo o de un condicionado. En este caso, si no me aparece nada, entonces es un relativo. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que vamos a realizar para determinar entonces nuestro punto si es máximo o mínimo? Y lo que vamos a hacer son estos pasos. Tengo dos condiciones, una que se llama necesaria y otra que se llama suficiente. En la condición necesaria hacemos lo que también hacíamos en cálculo 1. Vamos a hacer nuestra primera derivada, vamos a igualar a 0 y de ahí obtenemos nuestros puntos o nuestro punto. No sé cómo será hasta que no resolvamos uno, no vamos a saber cómo va a ser. Lo que sí va a ser también ya diferente en este caso es que yo voy a tener en el punto, ya no voy a tener solamente uno 2 por ejemplo. Voy a tener, por ejemplo, uno 2 y 5. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros ya estamos considerando plano tridimensional. Entonces, fíjense acá. Si yo tengo, por ejemplo, esta gráfica y yo quiero, por ejemplo, este punto, fíjense este punto, este que tengo acá. Entonces, ¿dónde está este punto? Si bajo aquí, entonces es como si fuera que tengo en 20 y en 20. Entonces, ¿quién es 20 y 20? Este puede ser X y este puede ser Y. Entonces, ya estoy diciendo que este punto va a estar en 20, 20 en la base, pero después se levanta. ¿Y se levanta cómo? Y se levanta hasta, en este caso, fíjense, si yo quiero saber esto, es prácticamente 5. Entonces, este punto máximo sería para mí 20, 20 y 5. Este que tengo acá, entonces tendría que irme un poco más acá. Parecería que es 30, 0 y 5, por ejemplo. Entonces, fíjense, o este inclusive puede ser que sea menor a 5, aunque este es mayor a 5 también. Entonces, cuando tengo mi punto crítico, que voy a tener x igual a 1, igual a 2, por ejemplo, y mi z voy a obtener reemplazando en la función original. Y es lo que me va a dar como si fuera la altura, por decir. Bueno, entonces esa va a ser nuestra condición necesaria. Después, para la suficiente, vamos a usar una determinante que se llama hessiano. Entonces, ¿cómo está determinado en este caso el determinante?
y me dice hessiano, x sub 0, y sub 0. Este es el punto crítico que yo obtengo. Por eso era que les dije que si yo tengo 2 o 3 puntos críticos, a cada uno le tengo que aplicar su hessiano, porque va a ser independiente cada punto. No es porque me salga máximo, entonces los otros también van a ser máximo. Inclusive en ese gráfico veíamos que están todos los casos. Bueno, entonces, ¿qué contiene la matriz? Pues en este caso, matriz y después se convierte en determinante. Fíjense, la segunda derivada de x, la segunda derivada de y las mixtas o las combinadas. Y hacemos nuestra determinante normalmente de 2 por 2. Es este por este menos este por este, y como son iguales, entonces es al cuadrado. Y ahí entonces vamos a mirar qué ocurre con nuestro hessiano. Si nuestro hessiano nos sale positivo, si nos sale positivo, entonces voy a mirar qué signo tiene la segunda derivada de x. Si me da negativo, entonces vamos a decir que existe un máximo relativo. Si tengo que el hessiano me da positivo y encuentro que la segunda derivada me da positivo, entonces vamos a decir que existe un mínimo relativo. Y si el hessiano es negativo, entonces no existen extremos, ni máximo ni mínimo, existe punto silla. Y ahí ya no hace falta ni mirar siquiera la segunda derivada de x. La segunda derivada de x vamos a mirar si encontramos que nuestro hessiano nos da positivo. Y aquí, entonces, si me da negativo, punto silla directamente. Y si me da igual a 0, entonces tendríamos que recurrir a otros métodos que, en este caso, nosotros no vamos a mirar eso porque necesitaríamos ya de algún programa informático un poco más sofisticado para hacer eso. Bueno, y eso es entonces lo que vamos a hacer. Es muy fácil, fíjense, vamos a hacer ahora. Lo primero, entonces, le voy a llamar condición necesaria. ¿Qué hacemos en la condición necesaria? Vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Y cuando tengamos eso, igualamos a 0. Y de ahí vamos a obtener nuestros valores. Cuando yo hago mi primera derivada, y por ejemplo, en algunos casos puedo obtener directamente los valores de x y de y. En otros casos, sí o sí tendríamos que hacer por sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Por qué? Porque vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Entonces, cada uno me va a generar una incógnita, por decirlo. Bueno, entonces en este caso empezamos y hacemos así. Un ratito voy a sacar de acá mi cámara porque me molesta. Bueno, condición necesaria, entonces va a ser la primera derivada de la función con respecto a x. Entonces hacemos eso. La primera derivada de la función con respecto a x. Así. Entonces voy a decir, es igual a, y derivamos esto. xy, entonces me va a dar y menos 2x, este va a ser 0 porque no tenemos, y aquí va a ser ¿cuánto? Menos 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, si hago con respecto a x, entonces tengo y que sale de acá, menos 2x que está aquí, esto es 0, este es menos 2, este es 0 y este es 0, porque estamos haciendo con respecto a x. Entonces, en este caso ya tengo mi primera derivada. ¿Qué hacemos? Igualamos a 0 y esperamos por el siguiente. Entonces vamos a decir que vamos a igualar a 0 esto, así. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto que acabo de obtener, entonces va a estar igualado a 0. Así, es igual a 0. Y a este le puedo llamar, por ejemplo, ecuación 1. Inclusive yo puedo, por ejemplo, dejarlo de la forma como siempre hacemos. En el sentido de dejar primero x y después el otro y así sucesivamente. Pero eso vamos a mirar después cómo nos conviene. En este caso, yo le llamo ecuación 1 a este. Ahora, vamos a ver el siguiente que es con respecto a y. Con respecto a y. Entonces, copiamos esto igualito y traemos acá. Este vamos a tocar después si necesitamos. Entonces, con respecto a y va a ser xy, la derivada entonces va a ser x. Así. En la siguiente, acá solamente tengo x, entonces es 0. Y lo que voy a tener el siguiente va a ser menos 2y. Menos 2y. Esto también va a ser 0 y este va a ser entonces menos 2. Ahí tengo. Y ahí ya hago entonces mi igual a 0 como hicimos en la anterior. O sea, vamos a igualar a 0 también. Este era como nuestro punto crítico, lo que le decíamos así en cálculo 1.
Y entonces esto vamos a igualar a 0. Así, igualamos a 0. Y entonces a ese le voy a llamar ecuación 2. Y ahí fíjense lo que tengo. Tengo entonces ecuación 1, ecuación 2. Necesito sacar el valor de la x o de la y. Yo puedo hacer ya como quiera, en el sentido de, por ejemplo, por sustitución, por igualación, por reducción, como quieran. Entonces, yo puedo hacer, o yo quiero hacer, por ejemplo, vamos a suponer, puedo despejar la y de acá. Entonces, si despejo la y, voy a decir esto. Y es igual a 2x más 2, por ejemplo. Y a este le llamo, por ejemplo, ecuación 3. ¿Qué hago de la ecuación 3? Y puedo llevar en la ecuación 2 y ahí voy a tener entonces una de las variables que necesito. 3 en 2 voy a decir. 3 en 2, así. Entonces, voy a utilizar esto, así mismo, y ya les dije, cada uno va a hacer como quiera. Y aquí en donde tengo la y, entonces voy a reemplazar con lo que me dice ahí. ¿Y cuánto es? 2x más 2. ¿Entienden? O sea, esta x está acá, este 2 está acá, y esta y, que nosotros dijimos que es 2x más 2, entonces llevamos acá. Y ahí fíjense que ya tengo solamente una variable. Entonces vamos a sacar el valor de la x ahora. Entonces voy a tener x menos 2 por 2, 4x, más por menos menos 2 por 2, 4, menos 2 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? Tengo, a ver, menos x, menos 3x, menos 3x, y ya puedo mandar al otro lado el otro, que sería ¿cuánto? Voy a tener 4 y 2, voy a tener menos 6, y si mando allá, entonces se me va a convertir en 6 nada más. Y ahí entonces obtengo el valor de la x. Entonces, ¿cuánto va a ser x? Y x va a ser negativo. X es igual a menos 2, ¿verdad? 6 dividido 3, 2. Entonces ya tengo el primer valor. Y en este caso también estoy feliz. ¿Por qué? Porque solamente tengo un valor de x. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, cuando estaba derivando y me daba, por ejemplo, x al cuadrado, eso me estaba indicando que iba a tener dos valores posibles. Y cuando tengo entonces esto, ya puedo determinar el valor de la y. ¿Por qué? Porque reemplazamos allá en la ecuación 3. Entonces digo, y es igual a ¿cuánto? Y me decía 2x más 2. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Es igual a 2 por menos 2 más 2. ¿Y cuánto me da aquí? Entonces tengo que el valor de la y es igual a 2 por 2, 4 negativo, y me va a dar menos 2. Y es igual a menos 4 más 2 menos 2. Entonces este es mi otro valor. No tengo aquí el resultado para verificar si es correcto esto. Bueno, entonces ahí tenemos. Ya tengo el punto para la base. Este para la X y este para la Y. Ahora necesito determinar el valor de la Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para Z, entonces voy a tener que utilizar esto. Fíjense, esta función que tenemos aquí, que es f de xy. F de xy para nosotros es z, ¿se acuerdan? Cuando empezamos con la notación. Entonces yo estoy diciendo que, en este caso, este es z. Z es igual a tanto, a s. Entonces, ¿qué ocurre acá? Y voy a reemplazar en la función original estos valores que tengo de x y de y. Y vamos a hacer como hicimos al principio cuando empezamos a estudiar cálculo, o sea, cálculo 2. Entonces vamos a hacer así. Este entonces va a ser menos 2 y este va a ser también menos 2. Donde aparezca x y y, menos 2, menos 2. Entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Me va a dar menos 2, menos 2. Vamos a poner todo así y después empezamos a hacer cada uno. Menos 2, menos 2. Aquí, ¿cuánto voy a tener? Y acá voy a tener menos 2. ¿Cuánto tengo acá? Menos 2. ¿Cuánto tengo acá? Menos 2. ¿Cuánto tengo en el otro? Menos 2. Así. Ahí está. Y ahí entonces resolvemos esto. A ver cuánto nos da. Así. Y entonces empezamos a resolver esto. Y voy a tener 2 por 2, 4, menos 2 por 2, 4, menos 2 por 2, 4,
menos por menos más, 2 por 2, 4, menos por menos más, 4 más 4. Así. ¿Y cuánto me da esto? Este 4 se va con este 4 se va con este 4 y me queda un 8. Entonces, mi punto en cuestión es este. Voy a poner acá también su 8 acá. Entonces, vamos a tener el punto relativo. Punto relativo, entonces va a ser, el punto es menos 2 y 8. Ahí está. Ya tenemos entonces el punto. Así como les mostré en la gráfica, en la base yo tengo menos 2 y la altura es 8. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahora necesitamos nuestra condición suficiente. ¿Qué nos decía la condición suficiente? Y que tengo que hallar hessiano. Entonces, vamos a usar hessiano que aparece aquí. Para el hessiano necesitamos entonces la segunda derivada con respecto a x y necesitamos la segunda derivada con respecto a y necesitamos también la derivada cruzada. Bueno, entonces vamos a buscar primero este que necesitamos. Voy a poner por aquí. Así. Entonces, es igual. Y vamos a mirar. Nos vamos arriba y buscamos la primera derivada con respecto a x. Acá está. Con respecto a x, fíjense, con respecto a x, entonces este es 0 y me va a dar menos 2. Menos 2. Después, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar la segunda derivada con respecto a x, con respecto a y. Entonces, aquí, así. Es igual. Nos vamos entonces arriba y miramos la primera derivada con respecto a y. Acá está. Con respecto a y, este es 0 y me va a dar entonces menos 2. Menos 2. Y necesitamos también la cruzada. Una vez nomás porque el otro ya es igual. Inclusive ya sabemos que los dos son iguales también por un teorema de Fubini. Es igual. Entonces, miramos en X y hacemos con respecto a Y. Entonces, miramos en X y hacemos con respecto a Y. Y con respecto a Y, entonces va a ser 1. 1. Y puedo también hacer lo mismo con la siguiente. Puedo mirar en y hago con respecto a X para ver si es cierto. O sea, si se cumple eso también. Miramos en y hacemos con respecto a X. Y fíjense, X es 1. Y ahí coinciden. Bueno, y ahí entonces ya tengo, ahora ya puedo usar mi hessiano. Solo que para el hessiano, entonces yo ya tengo ahora el punto. El punto en este caso, este va a ser menos 2 y este va a ser menos 2. Aquí hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta. A veces cuando yo estoy derivando la segunda derivada, o sea, estoy haciendo la segunda derivada, y a veces puede aparecer otra vez variables ahí. No necesariamente tiene que quedarme solamente números. Vamos a suponer que o acá me daba 2x y acá, por ejemplo, me daba 2y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para utilizar mi hessiano, esta x tengo que reemplazar con el valor crítico que en este caso es menos 2. Y esta y que tengo acá, entonces también con el valor de y que obtengo en el punto crítico. Entonces acuérdense que si les da la segunda derivada y tiene todavía variable, entonces esa variable tienen que reemplazar con el punto crítico. Ahí está. Bueno, y ahí entonces resolvemos esto. ¿Cuánto me da esta parte? Este con respecto a x me dice menos 2. Este con respecto a la cruzada, entonces me da 1. Después, este también me da 1. Esta parte, este nada más. Ahí, espera que noto. 1. Y este que tengo acá, que es con respecto a y, es también menos 2. Menos 2. Y ahí nosotros ya podemos aplicar sin problema, eh, como hacemos normalmente con determinantes. Voy a tener menos 2 por menos 2, así, menos 2 por menos 2, menos de la regla y la segunda derivada, o sea, la derivada mixta que va a estar elevado al cuadrado. O sea, en este caso va a ser 1. Ahí está. Es igual. Entonces, ¿cuánto tengo ahí? 2 por 2, 4, menos por menos más, entonces tengo 4. Menos, ¿cuánto? 1. ¿Cuánto me da esto? Y me da que es igual a 3.
Como es 3 y 3 es mayor a 0, entonces voy a tener que colocar eso porque se acuerdan que tengo que mirar después qué cosa. Tengo que mirar el signo que tiene la segunda derivada. Entonces, en este caso, yo sé que mi hessiano me da positivo. Si me da positivo, mi hessiano puede ser un punto máximo o puede ser un punto mínimo. ¿Quién me dice quién va a ser el punto? Entonces, miramos el signo que tiene la doble derivada de x y traemos aquí, así. Y miramos acá, ¿qué signo tiene la segunda derivada de x? Tiene negativo, entonces es menor a 0. Y ahí es en donde vamos a mirar en nuestra condición. Entonces me dice, mayor a 0, me salió hessiano. Si me da negativo, directamente es punto silla. Si me da positivo, entonces tengo que mirar necesariamente el signo que tiene la segunda derivada de x. Hessiano positivo, segunda derivada negativo. Entonces fíjense acá. Acá está. Estos dos pueden ser. Me dice hessiano positivo y fíjense, la segunda derivada de x es negativo. Entonces existe punto máximo relativo. Entonces va a ser aquí, existe punto máximo relativo. Entonces eso es lo que voy a tener que concluir por decirlo. Entonces voy a decir, existe punto máximo relativo. Punto máximo. Así, máximo, y en este caso es relativo, ¿por qué? Porque estamos nosotros trabajando con relativo. ¿Y cuánto es mi punto? Y mi punto era menos 2 y 8. Ahí está. Entonces, el punto es máximo. Esta E al revés significa existe. Entonces, tienen que mirar. El signo que tiene el hessiano me salió positivo. El signo que tiene la segunda derivada de x me dio negativo. Entonces, en estas condiciones, si me da negativo, la segunda derivada es que el punto, entonces, en cuestión es un máximo, es un punto máximo relativo. Y así se hace. En este caso es fácil porque no hicimos, no nos dio nada de segunda derivadas y esas cosas con variables, así como les dije. En verdad son todos fáciles esto, no hay eh, mucha complicación por decir. Vale, vamos a hacer el siguiente. No le voy a decir todavía entienden porque hicimos una oración. Entonces vamos a hacer ahora el siguiente. Es fácil y aparte es muy mecánico. Condición necesaria. Entonces, ¿qué pasa con la condición necesaria? Voy a derivar mi función con respecto a x y con respecto a y. Y después voy a igualar a 0. Entonces, la derivada de f con respecto a x es igual. Entonces, ¿qué tengo? Y voy a mirar mi ecuación acá, o sea, mi función. Con respecto a x va a ser 2x más y menos 5. Ahí está. Quedamos ahí. Inclusive acá también te puedo decir que voy a igualar a 0 esto, para no hacer 2 y 3 y 4 pasos. Entonces voy a colocar aquí que tengo que igualar a 0. Después, más adelante, cuando ustedes ya tienen práctica, no hace falta ya hacer esto de indicar otra vez así. Ya directamente pueden hacer ustedes como quieran. Entonces, esto va a ser igual a 0. Inclusive, si yo quiero, por ejemplo, dejar así como normalmente encontramos una ecuación con dos ecuaciones y dos incógnitas que me dice 2x más y es igual a, por ejemplo, la independiente, entonces pueden dejar ahí sin problemas. Ahí está, ese es el número 1, la ecuación 1. Ahora hacemos entonces para con respecto a y, Entonces tengo y acá, y vamos a mirar entonces allá nuestra función original. Acá va a ser 0, aquí me va a dar una x, acá es 0 y este me va a dar menos 2 por 2, 4y. Menos 4y. Así. Y más 2. Más 2. Y esto es con respecto a y. Entonces vamos a mirar otra vez con respecto a y. Este es 0, me queda x, 0, me queda menos 4y y más 2. Ahí está. Y ahí entonces vamos a igualar a 0 esa función. Y voy a tener entonces ¿cuánto? X menos 4y más 2 es igual a 0. Ahí está. Y esta es nuestra ecuación 2. Ahí otra vez ya queda a cargo de ustedes saber con qué método quieren trabajar. Yo, por ejemplo, puedo trabajar
y siempre miro qué variable me conviene para que, por ejemplo, en este caso, fíjense en la primera. La primera yo puedo descomponer, o sea, puedo despejar la i porque la i no tiene un número acá, porque si tenía un número tenía que pasar dividiendo a todos. O por ejemplo, en el segundo, voy a elegir trabajar con x porque x ya está sola. Ahí ya cada uno va a hacer como quiera. Pero yo hago así para que me sea más rápido por decir. Entonces voy a decir acá, por ejemplo, voy a usar i, ¿a qué va a ser igual i? Va a ser igual a 5 menos 2x. Y a este le llamo ecuación 3. Así. ¿Dónde llevamos? Y llevamos acá en la ecuación 2. Entonces voy a decir otra vez acá. 3 en 2. Así. Y entonces utilizamos esto, así mismo, y reemplazamos entonces la i que tenemos aquí con 5 menos 2x. Así. Y resolvemos esto. A ver cuánto me da. X menos 5 por 4, 20, menos por menos más, 4 por 2, 8x, más 2, es igual a 0. Entonces tengo 5 por 4, 20, ahí está. ¿Cuánto me da entonces? A ver, la x me va a dar 9x y es igual a ¿cuánto? Y ahí tengo menos 18, pero si paso al otro lado, entonces va a ser 18 positivo. ¿Y cuánto me da entonces x? Y x entonces vale, x es igual a 18 dividido 9, 2. Entonces ya tengo el valor de la x aquí. Y ahora vamos a buscar entonces el valor de la i. Donde hago i y voy a usar esto que había hecho para esta. Ya directamente. Ahí pueden poner otra vez 3 en 4 en este caso. Entonces tengo así, es igual a 5 menos 2 por 2. Entonces, ¿cuánto tengo? Es igual a 5 menos 2 por 2, 4. Entonces, i vale 1. Y es igual a 1. Ahí está. Y entonces ahora, como ya tenemos nuestro punto crítico, necesitamos su altura, o sea, su z. Entonces vamos a buscar z en la función original. Eso tienen que acordarse siempre, a veces ustedes quieren meter en cualquier derivada. Tiene que ser en la función original para hallar la z. Al fin y al cabo, lo que yo digo también acá, fíjense, y en algunos libros van a encontrar así si estudian. Por ejemplo, les va a decir directamente, punto máximo en 8 les va a decir. ¿Por qué? Porque las bases no definen. ¿Quién es el que define? El que define es la altura en este caso, hacia dónde está, si es positivo o si es negativo. Bueno, entonces acá vamos a buscar nuestra z. Z es igual a nuestra función original. Siempre les voy a dejar ahí para que se acuerden. Así. Entonces, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 1. Y aquí entonces, reemplazamos 1 y aquí va a ser 2 por 1 y aquí va a ser 5 por 2 y aquí va a ser 5 por 1 al cuadrado y 2 por 1. Así. Y resolvemos esto para ver cuánto nos da. Ahí. Entonces, sacamos esto de aquí y decimos 1 por 1, 1, más 2 por 1, 2, menos 5 por 2, 10, menos 2, más 2. ¿Y cuánto tengo ahí? A ver. Z, entonces vale, Z es igual a, y ahí tengo 12, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 7 sería, ¿verdad? ¿O cuánto es? ¿Verdad? ¿Menos 7? ¿Cuánto? 12 va con 2, 10 menos 3, 7. 7. Ahí está. Entonces, mi punto va a ser, en este caso, muy feo ese 7. Nomás les puedo decir.
Bueno, entonces mi punto va a ser, sí, X no era 2, pues. ¿en dónde? Había Ah, acá, 1 acá, cuadrado. acá, sí. Entonces acá va a ser 4. Sí, por eso era que me llamaba la atención, porque no, 2, 2, sí. Entonces, Menos 6 entonces va a ser, ¿verdad, profe? este se No, va no. con este, menos, Menos 4. menos 4. Menos 4. Ahí está. Sí, señorcito. Gracias. Gracias, gracias, Ana. Ok, entonces ya tenemos nuestro punto. 2, 1 y menos 4. 2, 1 y menos 4. 2, 1 y menos 4. Ahí está. Y ahora entonces nos vamos a nuestro hessiano. Esto que tenemos que hacer completo ahora. Y... ah, sí, Nico. No sé qué es lo que puede ser que sea así, que no entienda. Es demasiado fácil, demasiado. Ahí está. Bueno, entonces vamos a mirar para hacer nuestra segunda derivada con respecto a x. Acá está x. Segunda derivada con respecto a x, 2, nada más. 2 aquí, positivo. Después, la segunda derivada con respecto a y aquí está la primera derivada de y. Me da menos 4. Menos 4. Y la segunda derivada mixta, entonces miramos en x y hacemos con respecto a y me da 1. 1, que ahí tenemos lo 1. Y acá también puedo mirar si me da lo mismo. Voy a mirar en y hago con respecto a x y también me da 1. Entonces ahí ya me doy cuenta que está correcto. Entonces fíjense, este punto para nosotros ahora es 2 y 1. 2 y 1. Así. Entonces, la segunda derivada con respecto a y es 2. La segunda derivada con respecto a y es 4. Y el otro es 1, 1. Entonces, ¿cuánto tengo acá? Tengo 2 por 4, lo puedo poner así, menos 4 por 2 positivo, así, menos 1 al cuadrado. Entonces, más por menos, menos 8 y menos 1. Entonces, ¿cuánto me da acá? Me da menos 9. Y menos 9, ¿qué ocurre con ella? 9 es negativo. ¿Y se acuerdan que nuestro hessiano, si me da negativo, entonces directamente concluimos que es un punto silla? Entonces menor a 0. No miramos más nada de esto. No se mira esto. ¿Se acuerdan? Acá les voy a mostrar otra vez que si hessiano me da negativo, no existen extremos ni mínimo ni máximo. Existe punto silla o punto de ensilladura. Entonces, en este caso voy a decir que existe punto y acá va a ser punto silla. No, en el otro. Está ahí, en el otro. Acá está. Existe punto silla en 2, 1 y menos 4 me parece que era. Menos 4, sí. Ahí está. Vale. Y ahí está, ¿ven? Que es demasiado, demasiado fácil. Demasiado loco. Pero ya, ¿por qué no hago un ejercicio, por favor? Aunque no sé, esta semana que... Ahí, a ver, vamos a mirar un ratito. Cálculo 2. A ver si es muchísimo. Ya hicimos. Miren todo lo que está acá ya. Cuestionario. Cuestionario. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver otra vez uno más. Y después ya, como les dije, es muy mecánico. No hay nada raro, así que les pueda llamar la atención mal. Sí. Bueno, ese cambia porque le estábamos bajando. Bueno, a ver qué dice acá. Dice f de x es igual a tanto, tanto, tanto. Bueno, vamos a derivar entonces. Rápidamente. Rápidamente. Ahí está. La primera derivada con respecto a x. Primera derivada
de la función con respecto a x. Es igual. Entonces, fíjense, con respecto a x tengo 2 por 2, 4x más 4y menos 2xy y menos 4. Ahí está. Ese es para con respecto a x. Fíjense, 2 por 2, 4x más 4y menos 2xy menos 4. Y ese entonces igualamos a 0. Esto igualamos a 0. Ya les dije que puede salir cualquier cosa, así que no se asusten si encuentran así raro. En este caso, por ejemplo, tengo todas las incógnitas en 1. Así. Ahora vamos a hacer entonces que esto sea igual a 0. Es igual a 0. Y le llamamos ecuación 1. Así. Ahora hacemos para con respecto a y. Para con respecto a y. Entonces pongo acá y acá y. Y entonces empezamos a derivar. Y entonces, con respecto a y, 0, acá me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 4x y acá ¿qué me va a quedar? Menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Y el otro ya nada. Entonces tengo, para con respecto a y, 4x menos x cuadrado. No voy a decir menos 2x, ¿por qué? Porque estoy haciendo con respecto a y. Bueno, y entonces esto vamos a igualar a 0. Esto igualamos a 0. Es igual a 0. Y fíjense lo que ocurre acá. Yo tenía una incógnita allá arriba, en donde tenía x y todos juntos. Pero acá yo puedo obtener el valor de la x sin problemas. Entonces trabajamos solamente con 2. ¿Y qué hago ahí? Fíjense que yo puedo sacar, por ejemplo, factor común. Y mi factor común es x. Entonces, ¿qué me queda? 4 menos x es igual a 0. Y ahí entonces tengo dos valores para x. Dos valores posibles. ¿Cuáles? Por un lado, esa x que está igualado a 0, entonces x es igual a 0. Y por el otro lado, es esta x que es 4 menos x. Si esto iguala a 0, entonces ¿qué me va a quedar? Que x es igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Y tengo entonces dos valores o dos puntos críticos para x0 y para y igual a 4. Bueno, ahora necesitamos hacer para cada uno el punto crítico. ¿En dónde? Y acá tengo que reemplazar. Aquí. Entonces, voy a decir, por ejemplo, de esta forma para que me acuerde. Para x es igual a 0. Entonces voy a decir, para x es igual a 0. Y voy a hacer así. Y así. Y entonces traigo esto para reemplazar ahí x igual a 0. Así. Entonces, si es 0, este va a ser 0. Esto se queda. Este va a ser 0. Y el otro se queda. Entonces, ¿qué es lo que tengo finalmente? Finalmente, entonces lo que tengo es que 4i menos 4 es igual a 0. Y ahí entonces obtengo el valor de la i. ¿Cuánto vale i? I vale 1. Y vale igual a 1. Así está. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Necesitamos nuestro punto. Entonces tenemos que ir acá en nuestra función original para hallar z. Z. Entonces voy a colocar por aquí y hacemos entonces. Para x es igual a 0 y para y igual a 1. Entonces reemplazamos. Aquí va a ser 0. Aquí va a ser 0. Este va a ser 1. Este va a ser 0. Este va a ser 1. Y este va a ser 0. Entonces, ¿qué me da acá? Y me da es igual a
0. Entonces, el punto crítico para el primero es P, punto 1 le puedo llamar P, entonces va a ser 0, 1 y 0. Ahí está. Ahora entonces hacemos para X es igual a 4, lo mismo. Entonces vamos a decir acá, para X es igual a, aquí para X igual a 4. Bueno, y traemos nuestra función. O sea, no es nuestra función, sino la primera derivada, esto que hicimos. Esto. Y reemplazamos allí. Entonces va a ser 4, 4. Después y se queda. Y acá ¿cuánto va a ser? Y acá va a ser también 4. Y el otro que se queda así. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 16, 4 por 4, 16. Más 4i, menos 8i, menos 4 es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Y tengo entonces que en la primera parte me queda menos 4i es igual a, y ahí tengo 16 menos 4 que es 12, 12 positivo, pero si va en el segundo miembro, se va a ir con negativo, es menos 12. ¿Y cuánto entonces finalmente es el valor de la i? Y va a ser igual a 3. Y es igual a 3. Ahí tengo. Y ahora entonces buscamos el valor de la z, de la función original. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale x? X es acá 4. ¿Cuánto vale y? Y vale 3. Ahí está. Y ahí entonces resolvemos esto. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener aquí 4 al cuadrado. Aquí va a ser 4 por 3. Y aquí va a ser 4. Y aquí va a ser 3. No pongan sus calculadoras esto porque va a ser medio extensito. Y entonces, finalmente, esto va a ser 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. 4 por 4, 16 por 3. 16 por 3, ¿cuánto es? Por 4, 16 por 3. 48. Sí. 48. Después del otro, 4 por 4, 16 por 3. 48 también, ¿no? 48. 48 también, sí. Y 4 por 4, 16. Entonces ahí se va 48 con 48 y lo que voy a tener es 32 menos 16. Y eso me da 16. 16. Señorcito. Entonces Z vale 16. Y ahí entonces tengo mi punto. El otro punto entonces va a ser, le puedo llamar un punto Q, por ejemplo, o le puedo llamar P sub 1 y así. Entonces mi punto está en 4, en 3 y en 16. Ahí tengo. Ok, ahora entonces la condición es suficiente. Y tengo que hacer para cada uno también. Condición suficiente. Entonces, voy a tener que hacer mi hessiano para los dos puntos en forma independiente. Entonces, me voy aquí y empezamos a derivar. A ver, vamos a mirar la primera derivada con respecto a x. Aquí.
primera derivada con respecto a x. Entonces tengo muchas cositas y voy a anotar acá. Con respecto a x me va a dar 4 menos 2i. Si estoy haciendo con respecto a x, entonces 4 menos 2i. 4 menos 2i. Acá está. 4 menos 2i. 4 menos 2i. Ahora voy a hacer con respecto a i. Acá está con respecto a i. Y con respecto a i es 0. Directamente. 0. Y la cruzada, miro en x y hago con respecto a y. Miro en x y hago con respecto a y. Entonces voy a tener 4 menos 2x. 4 menos 2x. 4 menos 2x. Voy a mirar otra vez en la y para corroborar. Y fíjense, si hago en y con respecto a x me va a dar 4 menos 2x. Igualito. Perfecto. Y entonces, aquí es donde vamos a hacer lo que les había dicho. Para usar mi determinante, yo necesito valor numérico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a tener que reemplazar aquí el valor así. Entonces, voy a tener 4 menos 2 por, y la y ¿cuánto vale? En este caso, ¿para quién yo estoy haciendo aquí? Para, pues acá tengo que hacer para cada uno. Para este. Voy a llevar este aquí y, porque acuérdense que es lesiano, tenemos que hacer para los dos puntos. Entonces acá voy a decir, para este punto. Ahí está. Y entonces ahí va a ser 4 menos 2 por i. ¿Cuánto vale i? I vale 1. Entonces acá va a ser 1. Así. Y esto tenemos que resolver. 4 menos 2 por 1, 2. Acá no hay nada para hacer. Aquí también tenemos que hacer 4 menos 2 por, ¿y cuánto vale x? Y x ahora vale 0. Y entonces, ¿cuánto me da? Me da 4 menos 0, 4. Ahí está. Entonces aquí nuestro punto es 0 y 1. Y acá nuestra determinante entonces va a ser así. Aquí 2, aquí 0, y este es 4 y 4. 4 y 4. Entonces tengo, en este caso voy a tener, puedo decir 0 por 2 menos 4 al cuadrado. O 4 por 4, 16, que es lo mismo. Entonces voy a tener acá 0 menos 4 por 4, 16. Y 0 menos 16 me da menos 16. Y menos 16 es menor a 0. Entonces existe un punto silla. ¿En dónde? En 0, en 1 y en 0. Así está. Y ahora hacemos para el otro punto. Vamos a decir así. Ahí. Y copiamos igualito esto hasta el último. A ver qué ocurre con este punto ahora. Entonces acá es Q. Y mis valores son 4, 13 y 16. 4, 3 y 16. 4, 3, 16. Ahí está. Bueno, entonces aquí va a ser, fíjense, 4 menos 2 por i y ahora vale 3. Entonces, ¿cuánto tengo? 4 menos 3 por 2, 6. Y entonces me va a quedar menos 2. Este es 0 siempre. Y este también va a cambiar. 4 menos 2 por 4. Entonces, ¿cuánto tengo? 4 menos 4 por 2, 8, menos 4. Aquí nuestro punto ahora es 4 y 3. Y cambiamos entonces aquí. ¿Cuánto me da acá? Menos 2, 0 siempre, menos 4 y menos 4.
Así. Entonces igual tengo esta así, menos 4 que podría poner así, así. Y entonces, ¿qué me va a quedar? 0 menos 4 por 4, 16 otra vez. Y también es un punto silla. ¿En dónde? En 4, en 3 y en 16. Así está. Entonces, así se hace para cuando tenemos dos puntos críticos. ¿Ven? Cada uno tengo que hacer su proceso o su desarrollo, por decirlo. Y también fíjense que acá ocurrió lo que les dije. Una función tiene dos puntos sillas en esos puntos. Si por ahí ustedes pueden graficar en, hay así aplicativos así libres que están en la plataforma y podrían, por ejemplo, poner esa función y ven ahí. Inclusive, de bien hecho, podemos hacer eso. Podemos ver cómo se resuelve. Bueno, entonces esto es lo que teníamos para hoy. No sé si hay alguna consulta. Chicas, ¿está claro? ¿Se entendió? Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, profe, todo tranquilo. Dale. Gracias, Lucas, por existir, por hablar. Bueno, entonces les voy dejando, chicos. Cuídense mucho y ahora les voy a colocar esto acá en la semana que le corresponde. Profe, Sí, y con la restricción, ¿cómo sería? no. Ese vamos a hacer de noche Mm. porque ese es otro proceso. Ah, ok. Sí, de Gracias. noche. Lo que le llamamos multiplicadores de Lagrange. Por eso, fíjense que me dice A, extremos relativos. Y en 8 vamos a ver B, extremos condicionados. Eso tiene un poco más de proceso. Entonces, fijen bien esto y después para pasar en la siguiente. Bueno, ya no hay entonces consultas. Chau, chau. Cuídense. Ámense. Chao, profe. Chau, chau. Gracias Chao, por profe. estar ahí. Gracias por estar ahí. Chaucito. Chao, profe. Chau, señor. Chau, chau, chau.